pues ya nadie quiere ser periodista, muchos ya hasta quieren cambiar de profesión. Sí está complicado, creo que es uno de los momentos más complicados que tiene el Estado. Un Veracruz en donde la libertad se ensancha y permite escuchar todas las voces, promover el diálogo, alentar el debate y la discusión bajo dos premisas que son fundamentales: el respeto y la tolerancia. Entonces el gobierno dice, nosotros no somos los que censuramos, son ustedes, ¿no? Y miren lo que hicimos. La autocensura empezó a ser otro de los síntomas que empezamos a ver algunos... Sobre Argentina y este periodo que ha vivido Argentina para, como has dicho, procesar a favor de la memoria, en contra de la impunidad y por la justicia, los crímenes de una dictadura cívico-militar como la que Argentina tuvo durante varios años. Y me quedé con esta imagen de las varias que toda la región ha seguido muy de cerca en los últimos años. Por ejemplo, un Videla, con todo lo que significa, sentado en su fragilidad física de hombre anciano frente a un tribunal, una justicia que lo llama a cuentas, ese y otros. ¿Cómo se ha vivido en Argentina todo esto? Bueno, nosotros tuvimos una larga historia de lucha porque tuvimos dos leyes que durante el primer periodo democrático, durante el gobierno del doctor Alfonsín, dictó dos leyes que generaron impunidad. Una ley, la ley de obediencia de vida, y otra, la ley de punto final, que clausuraba la posibilidad de investigar. En el año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, se anularon primero esas leyes en el mismo Congreso y después la Corte Suprema de Justicia independiente planteó su inconstitucionalidad. Y allí se abrieron los procesos de investigación en la justicia que involucran a los conductores de la dictadura cívico-militar, pero también a los ejecutores materiales de los actos criminales, aquellos que torturaron, ejecutaron sumariamente personas, que se apropiaron de niños, y las responsabilidades también de carácter civil, integrantes de la justicia que encubrieron situaciones o que tomaron testimonio bajo tortura, y hasta miembros de la Iglesia que participaban en los centros de detención tratando de sacar la información al detenido en el camastro de tortura. Es parte del espectro que tiene que analizar la justicia. Y lo importante en la Argentina es que se está haciendo un proceso judicial en el marco de la utilización no de comisiones especiales de justicia, de tribunales especiales, sino es la utilización del sistema ordinario de justicia. Y la verdad que se ha condenado a Videla, falleció lamentablemente sin dar información sobre el destino de los desaparecidos y sobre el destino de los niños apropiados. Pero falleció sentenciado. Pero falleció, sí, tenía 2 sentencias a cadena perpetua y estaba en proceso de desarrollo un tercer juicio. Así que este camino es muy importante marcarlo, de que no es ni un acto de búsqueda de revancha ni de venganza, sino es que la justicia determine las responsabilidades. Estos son juicios de carácter oral, o sea que el conjunto de la población puede saber qué es lo que se está ventilando. Las víctimas y los sobrevivientes pueden decirle a la justicia, decirle a la población qué es lo que les tocó vivir, y que la justicia determine las responsabilidades. Es un profundo acto de reparación. Y esto creo que se vincula con la conciencia de que nosotros tenemos que construir en las sociedades democráticas y estar siempre alertas de que no existan miradas autoritarias que busquen interrumpir los procesos democráticos, que tiene que existir convivencia y coexistencia en nuestras sociedades, porque si nosotros no juzgamos estas responsabilidades y no las ponemos en claridad, nuestras sociedades son menos democráticas. No podemos convivir con aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad y que permanezcan impunes. Y esto fue gracias a la voluntad y a la decisión política de Néstor Kirchner en un comienzo y de la actual presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, pero fue fundamentalmente mérito de la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos en nuestro país. Y creo que ha sido muy importante que se vea que no se produce ninguna hecatombe en un país si se investiga los crímenes que cometió el Estado, si se sancionan a los responsables de esos crímenes, si esto se da a conocer al conjunto de la población y que las nuevas generaciones vean que se puede vivir en un país más digno para ser vivido, porque esa señal es plantear el verdadero y profundo nunca más en nuestras sociedades a las vulneraciones masivas a los derechos humanos.
Coincido, Remo Gerardo Carlotto, en esta parte que dices, desde luego, para la dignidad de un país y para establecer condiciones distintas de recuperación de la memoria y, como has mencionado, abatir la impunidad, porque si se mantiene un estado de cosas donde las conductas impunes del pasado se asocian a las conductas impunes del presente, acaba siendo una circunstancia absolutamente disfuncional para cualquier sistema medianamente democrático. Déjame hacer una pausa y, por razón del tiempo disponible, me gustaría cerrar esta conversación con la Argentina de hoy. Esta parte que cuentas es la Argentina de hoy también, pero hablemos de la otra Argentina de hoy, dado que eres legislador. Has estado en la Cámara de Diputados como representante popular. ¿Nos podrás dar un mapa de las cosas que hoy están ocurriendo en Argentina, a lo lejos y siguiendo de cerca informaciones que se dan a conocer muy ampliamente a nivel internacional de las agencias y en los medios de comunicación? Vemos una Argentina que ha vivido, que está viviendo momentos de tensión importante, por ejemplo, con el tema de las leyes de medios, de una batalla muy fuerte del gobierno de Cristina Kirchner Fernández con Clarín, por ejemplo, grupo de medios. En fin, danos un panorama general de Argentina, ya que estás aquí en México. Volvemos. Regresamos en esta conversación, Remo. Bueno, yo pregunté antes de irnos a la pausa sobre lo que se vive en Argentina, ya que eres legislador, además de tu historia y tu familia y tú mismo como parte de la familia Carlotto y todo lo que eso significa para Argentina y para América Latina. Está tu mirada de lo que está pasando hoy en un país como Argentina, y a lo mejor con esa muestra también un poco lo que está pasando en América Latina, cuando vemos gobiernos con el perfil del que hoy tiene Argentina, que tiene choques importantes, por ejemplo, con una transnacional como Repsol, que estamos viendo cómo se decide expropiar una parte y están acabando de resolver cómo se paga esa expropiación, pero fue un choque de trenes muy fuerte. Declaraciones, por ejemplo, del propio gobierno argentino que señala y acusa una intervención indebida en los mercados para provocar desajustes intencionales o inducidos en la propia estructura monetaria y cambiaria. En fin, vaya Argentina que se está viviendo. ¿Cómo la ves tú? Bueno, nosotros tenemos, en los últimos 10 años tuvimos un proceso de crecimiento económico constante. El promedio da un 7% de crecimiento anual. Esto significó un 7% de crecimiento anual, el promedio de los últimos 10 años. Si nosotros vemos ese proceso de inclusión, de generación de casi 6 millones de puestos de trabajo, 2,5 millones de personas adultas mayores que no estaban en condiciones de entrar dentro del sistema previsional y que se los incluyó, la asignación universal por hijo y los sistemas de distribución de recursos en los sectores de la sociedad más vulnerables, necesariamente el Estado tiene un rol y un lugar nuevo después de lo que fue la aplicación del modelo neoliberal durante la década del 90, que es tener un rol activo y participativo y que exista un proceso distributivo de la riqueza en nuestro país. Y en el marco de ese crecimiento, empresas como Repsol habían dejado de generar el proceso de exploración y explotación petrolera para hacer solo un camino de derivar divisas a su matriz en España, lo que generó una situación de crisis en nuestro país con respecto a la obtención de combustibles para el uso cotidiano. La decisión del Estado argentino fue que se iban a tomar el 51% de las acciones de esa empresa y que iba a existir una reparación económica para la empresa Repsol, y lo que provocó en este tiempo el control por parte del Estado de la empresa YPF es que se volvió al camino del crecimiento en la exploración y explotación petrolera. Y esto nos sucede también en la discusión con los sectores exportadores en la Argentina, que quieren tener un dólar más alto para tener mayor cantidad de dividendos, y el eje central de la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es preservación de los puestos de trabajo y poder adquisitivo para esos salarios. Y esa es una puja distributiva. Nosotros estamos mejorando la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y las empresas buscan que la pauta salarial sea menor.
porque lo ponen dentro de las variables de ajuste para la competitividad. Nosotros creemos que la Argentina está teniendo un rasgo competitivo alto y eficiente, que sus parámetros macroeconómicos son muy buenos y que sus oportunidades de la ubicación de sus productos a nivel internacional están en óptimas condiciones. Lo que necesitamos también es que nuestra burguesía nacional tenga un sentido y una mirada que el Estado está favoreciendo con su infraestructura el correcto funcionamiento de su desarrollo económico, pero que esto tiene que redundar en que la Argentina tenga un proceso distributivo más justo. Durante estos 10 años se han mejorado los índices de Gini, así lo marcan con mucha claridad, pero hay sectores de la sociedad que piensan que el salario tiene que ser mucho más bajo, hacen comparaciones con los salarios mínimos a nivel internacional. La Argentina tiene un buen posicionamiento en el poder adquisitivo de sus trabajadores, y esta es la disputa que se está viendo en nuestro país. Un proceso importante de inclusión social y de generación de dignidad. Nosotros decimos que el trabajo es la matriz central de la recuperación de derechos en nuestra sociedad, y tenemos sectores empresarios que no miran, que no tienen esta mirada. Sí reconocen muchas veces que el Estado está generando toda la infraestructura para el correcto funcionamiento de su economía, pero que piensan que tienen que tener ganancias mayores. Y esta puja distributiva es la que se vislumbra en Argentina. Esta es, creo que, la discusión de nuestras democracias. Latinoamérica es la región más desigual en el planeta. Entonces, romper esa brecha es parte del objetivo que deben tener los estados democráticos. Lo vemos que pasa en otros países de la región, y que esto también genera tensiones, porque aquellos que han tenido privilegios a lo largo de la historia de nuestros países no se resignan fácilmente a perder esos privilegios, y que se genere un proceso más inclusivo en nuestras sociedades. Desde esta perspectiva, nuestra mirada sobre los derechos humanos tiene que ver con esa. Nosotros no pensamos que, por ejemplo, darle recursos a cada niño, niña y adolescente en la Argentina para que tengan un ingreso en su familia, esta asignación universal por hijo, no está mirada como una dádiva del Estado, sino está mirada como un derecho que cada ciudadano tiene. ¿Y cuál es la contraprestación que nosotros pedimos? Que esos niños, niñas y adolescentes estudien y sean atendidos en el sistema de salud pública. O como hemos hecho de volcar recursos sobre también los niños, niñas y adolescentes, de darles netbook, casi 4 millones de netbooks se le entregaron a los jóvenes para romper con la brecha digital o con el analfabetismo informático. Y eso para nosotros son procesos de inclusión importantes. Hemos recuperado la ciencia y tecnología para nuestra autonomía. Y esa es una mirada de un Estado que busca tener participación en llevar adelante los destinos del país. No lo que sucedía durante el modelo neoliberal, que era la idea de la retracción del Estado, que los mercados iban a generar un derrame de riqueza sobre la población que nunca llegó. En el año 2001 tuvimos una crisis profundísima en nuestro país, y lo que nosotros vemos que pasa en algunos países europeos hoy es lo que nos tocó vivir a nosotros. Y la aplicación de recetas neoliberales, de ajuste, de reducción de salario, lo que significa es parálisis, hambre y miseria para vastos sectores de nuestra población. Y esa es la disputa que nosotros vemos en nuestro país y que también la vemos en otros países latinoamericanos. En otros países de América Latina, pues ahí está esta revisión y reflexión, Remo Gerardo Carlotto, que haces para este programa, y te lo agradezco para que lo compartas con el auditorio en México y en otros lugares. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ti gracias y hasta la próxima. Bienvenido a México, y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásala bien y les espero.